Para hablar de economía, hemos invitado a un periodista especializado en el tema del diario Clarín, Gustavo Bazán. Gustavo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Osvaldo? Buenas tardes, ¿qué decís? Bien, ¿y vos? Muy bien, ¿se escucha bien? ¿Todo bien? Bien, yo perfectamente. Bueno, genial, me alegro. No es como cuando Muñoz hablaba con la Antártida, con la base Marambio, que había Si entramos en ese sendero no salimos más, Osvaldo, ¿eh? Gustavo, De- son muchos los temas, porque precisamente la economía domina la escena, aunque creo que, y vos esto te lo podría preguntar también, tú es tu análisis, claro, sujeta a estos condicionamientos políticos que yo venía señalando recién, ¿no? sí, es cierto. Es que esto de la interna a cielo abierto y para todo público también me hacía acordar, voy a caretearla citando a alguien cuando decían que la primera versión de la historia era tragedia, después farsa y ahora, no sé, Osvaldo, ¿estarás de acuerdo conmigo si esto es sainete o qué otro ¿Sabés qué género? podría ser? Una mezcla que era el grotesco criollo, que era Ahí un Sandrini que te podía hacer llorar o reír al mismo tiempo. claro, tal cual. Como corresponde decir en estos casos, agradecemos que no hay violencia ni Por nada por el supuesto. estilo, por supuesto, ¿no? Este, pero sí, es como vos decís, y yo a veces pienso, y esto te lo planteo a vos, hay mucha gente, sobre todo la de la política, que dice, bueno, si la política está desordenada, la economía no se puede ordenar. Y yo a veces me pregunto si no, a veces no puede ser a la inversa, que tal vez la economía puede ordenar a la política. Te lo digo con este ejemplo, que vos seguramente lo tenés bien presente. En Perú los presidentes entran y salen 2, 3 meses, hay un juicio político en marcha, lo cual le da en principio mucha inestabilidad a la política desde ya. Pero fíjate que en Perú tienen un presidente del Banco Central que es la misma persona desde 2006. eh, lo han nombrado y él ha aceptado permanecer en el cargo presidentes de distintos signos políticos. Y la macroeconomía de Perú, no quiero entrar a tallar cuál es el índice de pobreza, cuál es el índice de desigualdad, eso lo dejo aparte, pero la economía de Perú más o menos marcha bien, se comió la curva o se comió el porrazo de la pandemia como todos los países del mundo, pero no hemos tenido o no hemos visto una disparada de su moneda, no hemos visto una disparada de la inflación, más allá de que porcentualmente si venías al 3% y se te fue al 6%, está bien, es un 100% de aumento, pero nada que ver con lo nuestro. La actividad se está recuperando. Entonces, desde ese punto, tal vez tener Sí, la economía en orden es un amortiguador ahora, para las crisis es políticas. cierto. Ahora, uno podría decir que para tener la economía en orden, quizá hay un acuerdo político muy general, no necesariamente Sí, instrumentado en una por, ley o en un documento, pero en que, digamos, básicamente las fuerzas políticas relevantes respetan que 2 más 2 es 4, por ejemplo. tal cual. No, por eso digo, no quiero negar Ujú. absolutamente que es importante la política para ordenar la economía, pero quería introducir este matiz para que No, pero señalar que no es todo tan así, ¿no? claro, pero por ejemplo, si uno sigue el discurso de Cristina Kirchner y del kirchnerismo duro en general, ellos tienen la idea de que la economía es un subconjunto de la política y que todo es cuestión de decisiones políticas y que si la Tal cual, inflación es alta, basta la voluntad política para bajarla, por ejemplo. tal cual, Bueno, tal cual. así nos venimos estrellando contra la pared hace mucho tiempo, ¿no? No, Eh, desde ya. Y fíjate que justamente, no sé si ya terminó, pero en este momento estaba transcurriendo una reunión en una de las comisiones de la Cámara de Diputados, donde se estaba viendo qué hacer con la ley de alquileres y que es un ejemplo clarísimo
de la suposición de que el Estado iba a poder solucionar problemas que tal vez no eran los que se buscaban solucionar con la ley, que terminaron empeorando todo, pero bueno, quedó demostrado ahí que mucha gente suponía que desde el Estado o desde una ley se podía Ah, aliviar imperfecciones, diría yo, de la ley de alquileres que evidentemente venía funcionando muy bien. Lo que pasa que, como hablabas recién con Gustavo, por ahí la gente se queda nublada por la nominalidad de los aumentos y parece que un aumento del 60% en un contrato de alquiler es un abuso, cuando en realidad todos los precios de la economía vienen subiendo más o menos a esa velocidad. sí, Pero es así, hay una fe de mucha gente en que el Estado va a solucionar absolutamente todos los problemas y bueno, y en, quedó claro que, o está quedando claro, o desde hace mucho está claro que no es así. y en materia en especial de alquileres tenemos una vastísima experiencia. Habría que aprender alguna vez. Cuando se recuperó la democracia, que digamos, tuvo muchas virtudes, pero podemos decir que desde el punto de vista económico no nos ha ido muy bien. Y sin embargo, una primera ley que se sancionó ahí en la época de Alfonsín era una ley mínima que establecía algunos parámetros muy básicos y nada más, porque se tomaba nota de la experiencia que había habido desde ya de la presidencia de Irigoyen, los primeros congelamientos, después esto se incrementa mucho más en la época de Perón, y todo eso terminó con reducir mucho la oferta y por lo tanto subir los precios de los alquileres, pero es algo que ya conocemos los argentinos y volvemos a tropezar con la misma piedra. Acabas de citar al general Perón, que es una de tus debilidades, Sí. y justamente en el debate que está ocurriendo en este momento en el Congreso, una diputada citó justamente la creación de la Cámara Nacional de Alquileres del año 1943, producto de la gestión de Perón como secretario del Trabajo, ¿no? En ese Sí, momento. secretario de Trabajo y después ministro de Guerra y vicepresidente. Bueno, en el 2021 citaban una creación de 1943 como el ejemplo a seguir. Es decir, que tienen todo el pasado por delante, podemos decir. Así es, así es. Otro ejemplo, sí, perdón, Gustavo, sí. No, adelante, Osvaldo. Otro ejemplo que se me ocurre ahora en que cada sector piensa que el Estado debe acudir en su ayuda es el de los créditos UVA. Tal cual. Ahí, bueno, para el que no conoce, la presión que están haciendo algunos sectores parece indicar que ya haber tomado estos créditos y tener que pagarlos los hubiera conducido a la quiebra necesariamente. Y yo esto ya, sí. Para tus oyentes, obviamente lo han escuchado a Ergasto La semana pasada, el miércoles pasado, así que no voy a abundar mucho más allí, pero es lo mismo que con los alquileres, digamos. La cuota subió al mismo ritmo que el precio de la leche o de la cuota de los colegios o del tomate, y nadie está pensando en una suerte de cámara de compensación para si el tomate, la leche o la lechuga aumentó más o menos que la inflación. Igual la paradoja es que si, como dice el gobierno, los salarios se están recuperando en términos reales, es decir, por encima de la inflación, a estos deudores la cuota, el peso de la cuota sobre sus ingresos se les está aliviando. Estoy simplificando mucho desde ya, pero básicamente una persona que más o menos conserva una cierta distancia, o mejor dicho, avanza a la par sus ingresos con la inflación, no debería tener ningún problema. Estuvo el problema desde ya de la fuerte caída del poder adquisitivo desde 2017 hasta 2021, y esperemos que no siga, pero tengo mis reparos. Pero igual, una relación cuota-ingreso que era del 25%, por ejemplo, es decir, que vos tenías 25% de tu salario para pagar esa cuota, hoy, según mis últimos cálculos, está en una relación del 35%, 37%. Sí, Ergasto decía... Es un golpe para tus ingresos, pero es totalmente asimilable y similar a lo que te hubiera pasado si estuvieras pagando un alquiler. Ergasto creo que decía que de 30 a 35, pero bueno, supongamos que es un poco más, pero está en ese rango. Es decir, no es una situación desesperante. Y además, quien adquirió un inmueble con ese crédito,
ese inmueble se valorizó muchísimo en pesos por la devaluación. Sí. Es decir, No, bueno, yo creo que lo que subyace es que la historia argentina es rica en ejemplos donde la deuda se licuó y justo en este caso la deuda no se licúa y eso es lo que debe indignar a estos supuestos perjudicatarios de los créditos UBA. sí, que también uno no sabe en qué medida representan al universo de tomadores de crédito, ¿no? Pues se crea una asociación, así como los inquilinos. Hay una persona cuyo nombre no recuerdo ahora, que siempre... Gervasio Muñoz. Gervasio Muñoz. Y este señor habla en representación de los inquilinos. ¿Y quién le dio esa representación? Sí. Se la autoasigna, se autopercibe. A esos rincones no llega la democratización, porque siempre son las mismas personas las que están hablando. Es raro eso. Sí. Gustavo, vos escribiste en las últimas semanas, te enfocaste particularmente en el gasto en las empresas públicas, ¿no? Y la cantidad en el Estado empresario. El Estado empresario. ¿Qué es lo que pudiste averiguar? No, la verdad que primero agradecer a este maravilloso grupo humano que es Twitter, porque finalmente los primeros datos fueron surgiendo de ahí y la facilidad que te da Twitter para contactar rápidamente a la persona que tira un dato y a partir de ahí tirar el hilito. No, básicamente yo no tenía dimensión del tamaño del estado de empresarios. Son 33 empresas. A ver, las que conocemos todos, Aerolíneas Argentinas, los ferrocarriles, Aguas Argentinas. Pero después yo no sabía, por ejemplo, que la radio de la Universidad del Litoral y la radio y canal de la televisión de Córdoba son del Estado Nacional y ponen plata al Estado Nacional para que eso funcione. Hay otra empresa de vehículos espaciales que sinceramente no tengo nada para decir ni a favor ni en contra. Hay una empresa que gestiona la energía atómica, pero bueno, hay una empresa que construye viviendas exclusivamente para la Armada, no lo sabía, claro. Coviara. Ahí tiene algún grado de especificidad la construcción de viviendas para la Armada que requiere un know-how particular. Esos son kioscos que perduran a través de los años. Era como una mutual que se encargaba, y me imagino, porque no exploré mucho, se encargaba de conseguir fondos y desarrollar justamente desarrollos inmobiliarios, que puede ser un edificio acá o allá, para personal de la Armada. Eso era muy común en todas partes, en todos los gremios. Pero bueno, llama la atención que esté el Estado ahí poniendo plata. ATC en liquidación sigue ahí adentro, obviamente Radio y Televisión Argentina, Telam, etc. Lo que yo encontré es que el año pasado el Estado, el Tesoro, tuvo que hacer aportes de cerca de 380.000 millones de pesos, cerca de 3.800 millones de dólares, usando el tipo de cambio oficial, que es el que usa el Estado, promedio del año pasado, que eran 95 pesos más o menos. Obviamente el rojo está concentrado, el mayor gasto o los aportes del Tesoro están concentrados en los ferrocarriles, aerolíneas y EASA, que es la que comercializa, importa la energía que después se distribuye, es decir, importa a precio de mercado y después vende más barato y se cubre con subsidios. Aguas Argentinas, bueno, eran 4 o 5 empresas. Hay muchas entradas a ese Excel. Por ejemplo, en los trenes el 75% de los aportes del Estado son para pagar salarios. El holding ferroviario argentino, así como lo vemos todos los días, es la principal empresa empleadora del país, 30.000 y pico de personas. ¿Cuánto? Perdón, repetime esa cifra. ¿Cuántos? ¿Perdón? Repetime la cifra. ¿Cuántos son? El holding ferroviario, que obviamente son trenes de pasajeros, carga, infraestructura y administración de bienes ferroviarios y recursos humanos, son 30.100 personas.
El ¿Aerolíneas? correo argentino es Sí. otra fuente de déficit muy importante, 18.000 personas. En fin, hay como hablaba con un amigo en común que te imaginas quién es, pero no lo quiero nombrar, que hablaba de la casta de trabajar en las empresas del Estado. Salarios en algunos casos muy buenos, otros no, eh, pero como que estás adentro de un lugarcito donde de ahí Y no te además, mueve en nadie. el caso de Y el aerolíneas, punto, sí, sí, discúlpame, sí, te hablaba del déficit de cerca de 3.800 millones de dólares. Y la pregunta es, ¿el Estado se puede dar el lujo de gastar 3.800 millones de dólares por año? No puede hacer ningún ajuste, no puede generar ningún ahorro, eh, y después impulsa un impuesto a las riquezas o a las riquezas inesperadas, etcétera, porque todo el aporte para ese no ahorro que lleva adelante el Estado lo tiene que pagar el sector privado con más impuestos. Eso es lo que un poco me gustaría que por lo menos se debata, ¿no? Aerolíneas Argentinas pierde 800 millones de dólares, porque bueno, a ver, los trenes hay una política de tarifas donde vos pagás 10 lo que sí, cuesta sí, 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 100. sí. En el agua lo mismo, en el correo lo mismo, pero las tarifas de aerolínea no son más baratas que las de American Airlines o las de LAN o las de lo que sea. Trabaja y factura o vende su servicio a precio de mercado. Así todo, pierde 800 millones de dólares y me llamaba la atención declaraciones del secretario general CEO en las sombras de aerolíneas, el doctor Pablo Viró, donde decía, cada dólar que el Tesoro pone en Argentina, en aerolíneas lo devuelve por 4. No explicó cómo, por ¿Cómo? Claro. supuesto, Además me pero parece, bueno, esas son las cosas de estar manejando o adentro de una empresa del Estado. además, en el caso de aerolíneas, ellos tenían, no sé si la mantienen, ciertas ventajas respecto de sus competidores y tratan de desplazarlos, es decir, que tienen la cancha inclinada y sin embargo tienen un déficit enorme. No, ellos están con el discurso de que no hay que dejar entrar a las low cost porque estarían, según su visión, operando bajo la política de dumping, es decir, que se pueden dar el lujo de perder plata durante mucho tiempo hasta quebrarle el espinazo a aerolíneas. El doctor Viró abundó en que esa era una política dirigida, no me acuerdo si dijo desde la CIA o desde la Embajada de Estados Unidos, es decir, tiene una cosmovisión conspirativa muy elaborada, y bueno, es la que utiliza para mantenerse donde está. El gobierno, dice en los últimos tiempos, saca pecho como que la Argentina está creciendo, no usan la expresión a tasas chinas que usaban los gobiernos kirchneristas en sus primeras encarnaciones, pero dice que está Sí. creciendo a tasas muy altas. ¿Esto es crecimiento, digamos, por llamarlo de alguna forma, genuino o es el rebote de haber paralizado la actividad por tanto tiempo? Bueno, hubo un rebote obviamente en 2021, pero los datos ya de actividad industrial de abril y lo que viene para mayo están dando como que se termina el envión y ya no vamos no sé si nos vamos a acercar al 3 o 4%, lejos de generar cierta euforia. De hecho, bueno, con esta inflación es impensable que se pueda, a ver, hay gente que le va bien, pero porque está vinculada a la importación, tiene la posibilidad de comprar al dólar oficial, después, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no es así? Pero los números, lo que se está viendo por ahora, no da como para que quede mucha nafta en el tanque. Y en materia inflacionaria, bueno, se está por conocer, ¿no? El índice del mes Bueno, pasado. ayer tuvimos el anticipo de la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que bajó 6 décimas respecto a marzo, pero bueno, la última encuesta del Banco Central, que le hace una vez por mes el relevamiento de expectativa de mercado, en un mes los encuestados
subieron su pronóstico de inflación total para 2022 de 59 a 65. Así que, y si encima ahora ponemos en marcha el plan Platita 3, bueno, ya vimos lo que pasó con el plan Platita 2 a partir de... Perdón, a ver, ¿cuál fue el 1? No, el 1 fue el de después de El las de las PASO del PASO, ¿no? 2021. Sí. ¿Perdón? El de las PASO, después de las PASO. Claro. Y ahora, bueno, otro plan Platita, bueno, la evidencia está cercana de lo que pasa con los planes Platita. Y esto con las tarifas congeladas. Bueno, ya empezó a subir el combustible, las tarifas van a empezar a subir supuestamente en junio, aunque de todas maneras son aumentos que están lejos De lo de que pretende, solucionar que el pretende problema y de lo que pretende Guzmán, de ¿no? los Sí, sí. subsidios, a pesar de que Guzmán reconoció finalmente el lunes que este esquema es inviable, se lo dijo de manera bastante directa a través de una radio a la presidenta de que subsidios, que sobre todo tiene un sesgo pro rico, con un país con un déficit fiscal de 3 o 4 puntos, es inentendible desde todo punto de vista. Pero le va a costar mucho elevar las tarifas al nivel que necesitaríamos porque tiene la oposición interna de sus subordinados. Por supuesto. Bueno, lo que pasa que el tema del salario mínimo que se adelantó su aplicación, la moratoria, lanzar las paritarias, ya es parte de la campaña del cristinismo, digamos. Hay muchas iniciativas que hacen mucho ruido en el Senado, pero que no van a me imagino que no van a convertirse en ley, entonces es una cuestión testimonial que más adelante les va a la van a poder usar, me imagino, para decir, nosotros quisimos lanzar una nueva moratoria, pero la derecha o el presidente no nos dejaron. Ya es como queda parte incorporado a la campaña del cristianismo para el 2023. Ahora, nada para bajar la inflación. Ninguna, hasta ahora no se ve ninguna medida, ningún... No, no porque no hay, no tiene manera de generar herramientas que puedan este, de alguna manera cambiar las expectativas como para que los ajustes sean menores a lo que está. Bueno, de hecho, el salario finalmente es un precio. Si vos lo aumentás 60%, por algún lado eso se va a notar, ¿no? Esto me recuerda, bueno, no sé a qué situación comparar, porque son todas diversas, pero algo del año 75, ¿no? Con esos aumentos, después de haber estado congelada la economía tanto tiempo. Yo era chico, pero recuerdo Lorenzo Miguel y las paritarias, bueno, y que le torcieron el brazo y después, bueno, el proceso hiperinflacionario. Sí, sí. Bueno, a Zurril también una paritaria, creo que era docente, le terminó dando el golpe de gracia al plan austral, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, sí, fin. La verdad que estamos dando vueltas constantemente es cíclica nuestra historia. En las mismas problemáticas. Sí, y como decías vos al comienzo, es llamativa nuestra estabilidad política, si la comparamos con otros países de la región, versus la inestabilidad económica que otros han logrado superar, países que nosotros quizás miramos por encima del hombro y ahora tienen una macroeconomía muchísimo. Vos mencionás siempre a veces risueñamente el caso de Paraguay, pero macroeconómicamente está mucho más sólido que nosotros. Recién justamente en la comisión que se estaba discutiendo la ley de alquileres, un diputado, Acef, mencionaba, me llamó un poco la atención que los argentinos, o el capital argentino, mejor dicho, está migrando a Uruguay, a Paraguay, y mencionó también explícitamente, ¿no? Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Así que sí, somos un faro que irradia capitales para otros países. Pero bueno,
hablando más en serio, aunque esto era así también, ¿no? El estudio de la gente del Centro de Estudios, el CEDLAS de La Plata, el Centro de Estudios de Desarrollo Laborales y Sociales, eh, mencionaba tiempo atrás que en los últimos, comparando con 2000, no me acuerdo si era 2010 o por ahí, o el año 2000, Argentina y Venezuela son los únicos países que tienen índices de pobreza e indigencia mayores hoy que hace 20 años. Todos los países de la región han logrado descender o mejorar esos indicadores, bueno, como vos decías, porque más o menos habían estabilizado la macroeconomía. Sí, usando la vieja frase, y concluimos con esto, podríamos decir que aman tanto a los pobres que los multiplican. Así es, qué comentario gorilazo. Bueno, Gustavo, Está bien. muchísimas gracias. Te vamos a llamar en otra oportunidad. Esperemos que el panorama sea un poco más optimista del que nos describiste hoy. Un abrazo, Osvaldo. Gracias, un Muchas abrazo. gracias. Hasta Adiós. luego.